Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su espacio, un llamado a la reflexión. En el día de hoy estaremos hablando sobre el legalismo, el extremismo y el fanatismo religioso. Estos temas que son obstáculos para el cristianismo neotestamentario. Vamos a estar analizando estos temas desde la perspectiva de la Iglesia apostólica y primitiva, y analizaremos estas formas de actuar, las cuales consideramos que no son correctas. El cristianismo, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, fue practicado por la Iglesia apostólica y primitiva y se caracteriza por su énfasis en la gracia, el amor y la comunión con Dios a través de Jesucristo, y del Espíritu, y también del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, transformándolo, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de la historia, tres tendencias negativas han surgido de forma recurrente, y son el legalismo, el extremismo y el fanatismo. Y estas formas de actuar son muy delicadas. El legalismo, el extremismo y el fanatismo, muchas veces acompañados de una religiosidad extremista y vacía, cargada de costumbres, tradiciones, culturas regionales que no tienen ningún apoyo bíblico. Estos métodos han supuesto un desafío y desviaciones respecto al mensaje original que nos dio Jesús y los apóstoles. El legalismo consiste en una adicción rígida y exagerada a las normas religiosas, priorizando la obediencia externa sobre la transformación interna que Cristo hace en nuestros corazones. En el Nuevo Testamento vemos que los fariseos son el ejemplo paradigmático del legalismo, que cumplían minuciosamente las leyes, pero descuidaban la justicia y la misericordia y la fe. Vamos a leer en Mateo 23. Nos dice la palabra: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto es lo que hay que hacer, sin dejar de hacer aquello. Ustedes son guías de ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Esto se lo dice Jesús a los fariseos allí en aquella ocasión, él exponiendo la palabra. El apóstol Pablo, especialmente en su carta a los Gálatas, advierte contra el peligro de volver a la esclavitud, subrayando que la salvación es por gracia y no por obras legalistas. La iglesia primitiva luchó contra el legalismo, especialmente en el debate sobre si los gentiles debían seguir la ley mosaica. Esto usted lo encuentra en el libro de los Hechos, sobre el concilio celebrado en Jerusalén, sobre la participación de los gentiles. La conclusión apostólica fue que la fe en Cristo, no las obras de la ley, es lo que justifica al creyente. El legalismo, por tanto, se presenta como un obstáculo que desvía el foco del evangelio hacia el cumplimiento externo, distorsionando la vida cristiana auténtica y victoriosa. Vamos a hablar cómo detectar también el legalismo en la vida de un cristiano evangélico. Esto requiere una autoevaluación, que usted y yo nos autoevaluemos y hagamos una introspección honesta y una observación atenta a las motivaciones que están detrás de las prácticas religiosas. Algunas señales del legalismo incluyen la tendencia a medir la espiritualidad propia, la espiritualidad mía. Yo la quiero medir por el cumplimiento también estricto de normas externas, y la mido y la comparo con la espiritualidad ajena, pero no con la santidad de Cristo y la santidad sublime de nuestro Dios.
la falta de gozo en la vida cristiana y la crítica constante hacia quienes siguen estos reglamentos. Esto es un hecho común en ellos, en los extremistas, en los legalistas. También el extremismo en el contexto cristiano implica llevar las creencias a las prácticas o posiciones radicales, pidiendo y perdiendo el equilibrio y el espíritu de lo que es la evangelización. Esto se pierde cuando nosotros nos convertimos en extremistas. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles predicaron una fe equilibrada que combina la verdad, el amor y la libertad y la responsabilidad. El extremismo puede manifestarse tanto en posturas de rigidez doctrinal como en prácticas exageradas o excesos emocionales que más que adoración a Dios parece ser rituales. Este es un tema muy delicado, esos excesos allí en lo que es el culto de adoración. Esto parece más un ritual que una verdadera adoración a Dios. En la iglesia primitiva se observa cómo el apóstol Pablo corrige comunidades que confundían la libertad con el libertinaje, como era el caso de los corintios. Esto usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, y también en el capítulo 6 del 12 al 17. También Pablo a los colosenses los corrige sobre el extremismo en su capítulo 2, versículo 20 en adelante. El extremismo, lejos de acercar al creyente a Dios, suele generar división, juicio y distorsión del mensaje de rescate de Cristo, que nos quiere salvarnos y que nos apartemos del mal, del pecado. Detectar el extremismo en la vida de un cristiano evangélico implica identificar ciertas actitudes y comportamientos que reflejan una pérdida de equilibrio en la fe. Algunos síntomas de extremismo pueden incluir la tendencia a adoptar posiciones rígidas e intransigentes. A veces somos un poco intransigentes respecto a doctrinas secundarias. La intolerancia hacia quienes piensan diferente dentro del cuerpo de Cristo es también un hecho común en gente que son extremistas. Y también la observación por prácticas religiosas que van más allá de la enseñanza del Evangelio también se manifiestan cuando se condena severamente a otros por no compartir ciertas normas, o cuando se prioriza el activismo religioso por encima del amor y la compasión de Cristo por nosotros. Para poder corregir el extremismo es fundamental regresar al ejemplo de Jesús y los apóstoles, que ellos nos enseñaron a vivir una fe equilibrada y abierta al diálogo, practicar la humildad, el amor y la participación dentro de la comunidad cristiana. Nos ayuda a evitar posturas radicales en lo que es ese tema de esa religiosidad que para nada aprovecha. También tenemos otro tema, que es el fanatismo. Ese fanatismo que se caracteriza por una devoción ciega y extremista, que a menudo justifica la intolerancia, la inclusión y en casos extremos la violencia en nombre de la fe. En el Nuevo Testamento nos advierte contra este espíritu. Vemos que en una ocasión Jesús reprende a sus discípulos cuando quieren invocar fuego sobre los samaritanos que no lo reciben. Esto aparece en Lucas capítulo 9, versículo 54 en adelante. Nos dice la palabra que Jesús, sabiendo que ya su tiempo había llegado, él envió mensajeros para que fueran de camino, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos
para hacerle preparativo, mas los samaritanos no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos, escuche bien, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Escuche bien lo que dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, y las mujeres también, sino para salvarlas. Y ellos se fueron a otra aldea. Nosotros somos muy recurrentes a querer cometer actos de alguna manera violentos, que violentan la paz, contra aquellos que no quieren seguir las normas que nosotros queremos imponer, y que también hacen caso omiso y son indiferentes a lo que es la anunciación del evangelio de salvación. La Iglesia Apostólica predicó un mensaje de inclusión y reconciliación, enfrentando el fanatismo judío y pagano con el testimonio del amor de Dios para todos. El fanatismo religioso, en cambio, endurece el corazón, se encierra al diálogo. El fanatismo se cierra al diálogo y distorsiona el propósito misionero que tiene la Iglesia de Cristo de difundir las buenas nuevas de salvación, intentando alcanzar al mayor número de creyentes que sea posible. Detectar el fanatismo dentro de una iglesia cristiana evangélica implica observar comportamientos como la intolerancia hacia quienes piensan diferentes, la tendencia a juzgar y excluir a otros por no compartir las mismas convicciones, y la defensa radical de tradiciones o de líderes sin apertura al diálogo, y no hay disposición a escuchar. Eso es muy delicado, porque el fanatismo también manifiesta una actitud beligerante, donde el amor y la mansedumbre quedan relegados por la insistencia en imponer creencias, llegando incluso a justificar acciones o palabras que contradicen el propósito del evangelio de la salvación en Cristo. Es muy importante, para corregir el fanatismo a la luz de la palabra de Dios, es fundamental volver al ejemplo que Jesús nos enseñó y enseñaron sus discípulos a responder con amor y mansedumbre, incluso ante la oposición de los que no quisieron recibirlos allí, los samaritanos. En Lucas 9, 54 en adelante, la Biblia llama a los creyentes a cultivar el fruto del Espíritu Santo, que incluye la paciencia, la humildad, la bondad. Esto usted lo encuentra en Gálatas capítulo 5, del versículo 22 en adelante. Allí nos habla de los frutos del Espíritu, que escasean mucho hoy en día, y mucho más lo que es ese fruto de servir a los demás. Y también nos insta a buscar la reconciliación dentro del cuerpo de Cristo. Es muy importante entender eso. Es recomendable fomentar espacios de diálogo y practicar la inclusión, y recordar que la verdadera autoridad espiritual se fundamenta en el servicio y en el amor, no en el dominio o la imposición. El servicio es un tema que escasea mucho en este tiempo. Hacemos uso de los dones intelectuales, de los dones espirituales, pero de los dones físicos, que son el servicio esencial, ese don de servir a los demás, eso escasea en este tiempo. Y de este modo la iglesia puede reflejar el propósito de la misión que Cristo nos encomienda, y evitar caer en actitudes fanáticas
que endurecen el corazón y cierran el camino hacia el crecimiento espiritual. Tenemos que apartarnos de esa religiosidad vacía. Todos estos elementos suelen estar acompañados de una religiosidad superficial basada en rituales y formas externas, pero sin una relación viva y eficaz con Dios. Jesús denunció esta religiosidad hipócrita, llamando a sus seguidores a adorarle en espíritu y en verdad. Esto vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Allí Jesús hablando, ¿verdad?, con aquella mujer que Jesús le dice muchas cosas. Entre ellas les dice: Dios es espíritu y es necesario que quienes le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Con una vida religiosa, viviendo apegados a un legalismo, a un extremismo, no podemos adorar a Dios. Esas actitudes no adoran a Dios. La iglesia primitiva buscó siempre la autenticidad y la vida plena en el Espíritu Santo, evitando caer en la rutina religiosa y vacía, carente de significado. El legalismo, el extremismo y el fanatismo, junto con la religiosidad vacía, son distorsiones que han amenazado la vitalidad y la autenticidad del cristianismo desde sus orígenes. El mensaje del Nuevo Testamento y la experiencia de la Iglesia Apostólica nos invitan a volver siempre al centro del Evangelio. Que el Evangelio sea el centro de la vida cristiana. La gracia, el amor y la libertad en Cristo sean el centro de nuestra atención, evitando actitudes extremistas que nos desvían de la verdad y la fe y la comunión con Dios. Que Dios les bendiga abundantemente a todos ustedes. Espero que esta reflexión haya sido útil para su edificación. Amén.